¿Sabías que dentro del propio bando vencedor de la Guerra Civil Española existió una lucha silenciosa que pudo cambiarlo todo? Hoy no vamos a hablar de rojos contra nacionales. Hoy vamos a entrar en una de las tensiones más incómodas de la historia de España. Falange contra ejército. Milicianos ideologizados contra soldados profesionales. Camisas azules frente a uniformes verdes. Y una pregunta clave que atraviesa todo este conflicto. ¿Quién mandaba realmente? Cuando pensamos en el bando sublevado solemos imaginar un bloque compacto, disciplinado y unido bajo un mismo objetivo. Pero esa imagen es engañosa. Desde los primeros meses del conflicto comenzaron a aparecer grietas profundas, desconfianzas internas y choques de poder que no siempre se resolvieron con discursos. A veces se resolvieron con órdenes, con purgas silenciosas y con miedo. La Falange nació como un movimiento político radical, revolucionario en su forma y violento en su método. No era un partido tradicional, era una milicia ideológica. Sus miembros no se veían como simples combatientes, sino como protagonistas de una nueva España. Una España que debía ser transformada desde dentro. El ejército, en cambio, representaba otra cosa: jerarquía, disciplina, carrera militar, obediencia al mando y a la cadena de órdenes. Dos formas muy distintas de entender el poder y la guerra. Al inicio del conflicto, ambos se necesitaban. La Falange aportaba movilización, fanatismo y presencia en la calle. El ejército aportaba estructura, experiencia y capacidad real de combate. Pero esa convivencia forzada empezó a tensarse muy pronto. Los falangistas no querían ser una fuerza subordinada. Querían influir, decidir, gobernar, y muchos militares veían en ellos un problema más que un aliado. Aquí aparece una de las claves del conflicto. La Falange no luchaba solo para ganar la guerra, luchaba para ganar el futuro. El ejército, en cambio, luchaba para ganar la guerra y mantener el control. Y cuando dos fuerzas armadas quieren mandar al mismo tiempo, el choque es inevitable. Muchos oficiales desconfiaban profundamente de los falangistas. Los veían como indisciplinados, excesivamente violentos y peligrosamente politizados. No seguían protocolos militares clásicos. Actuaban por iniciativa propia. Ejecutaban represalias sin autorización clara. Y eso para un ejército profesional era una amenaza directa al orden. Pero desde el otro lado la percepción era igual de dura. Para muchos falangistas el ejército era viejo, conservador y poco revolucionario. Un obstáculo para el nuevo Estado que querían construir. Consideraban que los militares pretendían usar a la Falange como carne de cañón mientras se reservaban el verdadero poder. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si ambos bandos ganaban la guerra juntos, ¿quién mandaría después? A medida que avanzaba el conflicto, estas tensiones dejaron de ser simples roces ideológicos. Se convirtieron en luchas reales por influencia. Control de territorios, control de cargos, control de la represión. En muchas zonas los falangistas actuaban como una autoridad paralela. Organizaban patrullas, detenciones, castigos, todo bajo la bandera del nuevo orden. Para el ejército aquello era inaceptable. No solo por una cuestión moral, sino por una cuestión de mando. Un ejército no puede funcionar si existen milicias que actúan por libre. Cada acción no controlada debilitaba la imagen de autoridad militar. Y eso en una guerra es letal. Los militares profesionales empezaron a presionar para limitar el poder de la Falange. Se impusieron normas. Se exigió integración en unidades regulares. Se intentó uniformar el caos. Pero la Falange se resistía. Porque perder autonomía significaba perder poder político. Aquí entra en juego una figura decisiva. Franco. Al principio Franco necesitaba ambos. Necesitaba la energía fanática de la Falange y la estructura del ejército. Pero Franco también entendía algo muy importante. Dos poderes armados nunca pueden coexistir sin que uno acabe imponiéndose. La solución no fue inmediata. Fue lenta, calculada y profundamente estratégica. Franco comenzó a absorber, a unificar, a diluir. La Falange dejó de ser un movimiento independiente para convertirse en una pieza del nuevo Estado. Perdió autonomía, perdió radicalidad, perdió voz propia. Muchos falangistas no lo aceptaron. Algunos fueron apartados, otros silenciados, otros simplemente desaparecieron del centro del poder. El mensaje era claro: la revolución quedaba subordinada al orden. Y el orden lo garantizaba el ejército. Pero este proceso no fue limpio ni pacífico. Hubo enfrentamientos internos, denuncias cruzadas, desconfianza constante, y sobre todo un miedo silencioso que recorría ambos bandos, porque nadie sabía quién sería el siguiente en caer en desgracia. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos conflictos no aparecen en los libros de historia porque ocurrieron dentro del mismo bando vencedor?
La diferencia entre milicianos y soldados profesionales no era solo estética, era psicológica. El falangista típico era joven, ideologizado, convencido de estar haciendo historia. El soldado profesional, en cambio, llevaba años de servicio. Había visto derrotas, caos y órdenes absurdas. Su mirada era más cansada, más fría, menos épica. Eso se notaba en el campo de batalla y fuera de él. Mientras la falange hablaba de sacrificio y destino histórico, el ejército hablaba de logística, estrategia y control. Dos lenguajes distintos, dos visiones incompatibles a largo plazo. Esta diferencia generó desprecio mutuo. Los militares veían a los falangistas como peligrosos aficionados armados. Los falangistas veían a los militares como burócratas con fusil. Y cuando el desprecio se instala, el conflicto es cuestión de tiempo. Hay testimonios de oficiales que advertían que la falange podía convertirse en un problema mayor que el enemigo externo. Y también hay testimonios de falangistas que sentían que la victoria estaba siendo robada por los mismos militares que habían necesitado su sangre al inicio. Franco observaba, esperaba, y actuaba solo cuando el equilibrio se rompía. Cada movimiento estaba pensado para consolidar su autoridad personal. No la de la falange, no la del ejército, la suya. Y aquí está una de las grandes ironías de esta historia. La falange ayudó a ganar una guerra pero perdió la paz. El ejército ganó la guerra y conservó el poder. Y Franco se aseguró de que nadie pudiera disputarle el mando. ¿Crees que este conflicto interno era inevitable o podría haberse resuelto de otra forma? Con el final de la guerra, la tensión no desapareció. Simplemente cambió de forma. La falange quedó integrada en el aparato del Estado pero vaciada de su esencia original. El ejército consolidó su posición como garante del régimen, y muchos antiguos milicianos quedaron relegados a un segundo plano. Algunos aceptaron, otros nunca lo perdonaron, porque para ellos la guerra no había sido solo una lucha militar, sino una promesa de transformación total. Una promesa que nunca se cumplió del todo. Este choque interno explica muchas decisiones posteriores del régimen. La obsesión por el control, la desconfianza hacia cualquier estructura autónoma, el miedo constante a la disidencia incluso dentro del propio sistema. Nada de esto fue casual. Fue la consecuencia directa de una guerra ganada con aliados incómodos. Y aquí viene otra pregunta clave. ¿Cuántos regímenes nacen ya fracturados desde dentro? Cuando miramos atrás solemos simplificar la historia. Buenos y malos, vencedores y vencidos. Pero la realidad es siempre más compleja. El conflicto entre falange y ejército nos recuerda que incluso los bandos vencedores arrastran sus propias guerras internas. Este enfrentamiento no fue un debate ideológico, fue una lucha de poder, de control, de futuro, y dejó cicatrices profundas que marcaron décadas de historia española. Entender este conflicto no es justificarlo, es comprender cómo funcionan las estructuras de poder cuando la ideología choca con la disciplina y la ambición personal se impone sobre los ideales. ¿Qué habría pasado si la falange hubiera mantenido su independencia? ¿Qué habría pasado si el ejército no hubiera impuesto su control? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la historia no siempre se decide en el frente. A veces se decide en despachos, en órdenes silenciosas y en miradas de desconfianza entre aliados. Falange contra ejército no fue una batalla abierta. Fue una grieta. Una fractura interna que definió el rumbo del régimen y dejó claro quién mandaba realmente. Y ahora te lanzo la última pregunta. ¿Cuántos conflictos actuales repiten este mismo patrón sin que nos demos cuenta? Si te ha interesado este análisis y quieres más historias donde el poder se enfrenta a sí mismo, suscríbete al canal. Déjame tu opinión en los comentarios porque este tema sigue generando debate. Y recuerda algo importante. La historia no solo se escribe con vencedores, también se escribe con tensiones ocultas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.